buenas a todos nuestros oyentes, ya estamos aquí un día más en World GC, os habla Saray, vuestra locutora de confianza. En el día de hoy, con motivo del aniversario de la toma de Gijón por parte del bando nacional durante la Guerra Civil, tenemos aquí con nosotros a Vanessa, una vecina de Gijón que nos viene a relatar algunos de los hechos más impactantes de este periodo histórico que vivimos en España. Cuéntanos, Vanessa, ¿qué edad tenías cuando comenzó todo este conflicto? Buenas, Saray, y todos aquellos que nos estéis escuchando. Pues verás, cuando todo esto sucedió, yo tenía más o menos unos 7 años. A pesar de ser tan pequeña, me enteraba de todo lo ocurrido. Era inevitable ignorar lo que estaba sucediendo en España y más concretamente en Asturias, donde yo vivía. Mi familia y yo residíamos en una pequeña casa cerca de la zona del Escamplero, que es el lugar donde se desarrollaron algunas de las batallas más importantes de este conflicto bélico. Vaya, eras bastante pequeña cuando ocurrieron todos estos hechos, pero cuéntanos, ¿cuál es esa primera palabra o imagen que se te viene a la cabeza cuando escuchas hablar sobre la guerra civil? Siempre que oigo a alguien hablar del tema, me acuerdo del día en que reclutaron a mi padre. Se presentaron en mi casa y él lo tenía todo preparado. A pesar de mostrarse muy fuerte frente a nosotros, en su mirada se notaba que tenía miedo. También se me viene a la cabeza la imagen de mi barrio destrozado con varias casas derruidas y milicias enfrentadas por todas zonas. Y también el sonido de los disparos y bombardeos constantes. Sin lugar a dudas tuvo que ser algo muy impactante para todos vosotros. ¿Recibíais noticias sobre él estando allí? La comunicación era escasa, por no decirte que nula. Se podían escribir algunas cartas, pero nunca sabíamos si realmente llegarían o no. Solo puedo decirte que nunca obtuvimos respuesta. Además, tampoco podíamos viajar para verle debido a la falta de dinero de la época y a la necesidad de permiso para realizar el viaje, ya que en aquel momento se temía a una rebelión y se controlaba mucho el movimiento de la sociedad gracias a documentos como los salvoconductos. Y cuéntanos, ¿cómo recuerdas la vida en la ciudad durante los primeros años y los hechos de la guerra civil? Porque claro, al ser una niña en pleno conflicto bélico, tuvo que ser bastante complicado a la par que aterrador, ¿verdad? Efectivamente, vivíamos con miedo constante a lo que pudiera pasar. Vivíamos el día a día, porque no sabíamos qué era lo que nos podíamos encontrar mañana. La falta de alimento y de recursos básicos, como por ejemplo el papel, fue en aumento con el paso de las semanas y parecía que aquello nunca iba a acabar. Prácticamente no podíamos ni salir de nuestra casa si lo que queríamos era estar a salvo. Y es que aún así, nadie nos garantizaba seguridad ni siquiera dentro de nuestro propio hogar. Tuvo que ser horrible. ¿Y al terminar la guerra, tu padre volvió a casa? Tristemente no. Mi padre no sabemos exactamente la fecha, pero falleció en el frente. Nunca supimos dónde ni qué hicieron con su cuerpo. Fue algo que nos machacó mucho a toda la familia y fue una de las peores consecuencias de la guerra sin lugar a dudas. A día de hoy, aquellos que han sufrido acontecimientos como este, seguimos investigando por saber dónde terminaron nuestros familiares. Actualmente existen asociaciones y grupos que ayudan a la búsqueda e investigación de casos como el tuyo, Vanessa. Personas que han tenido una historia igual que la tuya y que no pierden la fe en encontrar a su gente. Pero cuéntanos, ¿cómo fue para vosotros y para ti recibir esa noticia de que tu padre había fallecido y no iba a volver a casa? Fue un hecho muy indignante. Vivíamos el día y preocupados por lo que pudiera pasar. Además, los periódicos estaban constantemente informándonos sobre las últimas horas de la guerra y contaban todos los hechos como si se tratase de un premio, como si no se estuvieran jugando la vida de otras personas. La verdad es que 3 años de guerra no tuvieron que ser fáciles para nadie. Pero dinos, ¿cómo vivisteis el fin de la guerra después de haber vivido tantos momentos duros y difíciles como los que nos has comentado? Pregunta dura, Saray. La llegada de la dictadura fue un hecho que a nadie le sorprendió en ese momento, porque tenían un gran avance en la península, pero pese a ello, las condiciones en las que vivimos durante 40 años fueron bastante complejas. Ahora en la actualidad vivimos en un país que está en democracia. ¿Podrías hacer una pequeña comparación de cómo era la vida antes y cómo es ahora? Pues verás, de una manera muy resumida, podría decirte que la dictadura era un periodo en el que nadie tenía ni voz ni voto. No podrías ni explicarte, ni mencionar tus gustos, estábamos constantemente vigilados, la autoridad te controlaba, de día, de noche. Tenían que tener a toda la población bajo su poder, para poder crear una población sumisa y silenciosa. Es una pena por todas las cosas por las que tuvo que pasar toda la población en ese momento, además de la población infantil, claro. Con la realización de este programa, desde World GC, queríamos concienciar a la población sobre las consecuencias y sobre todo las secuelas que tiene la guerra en la vida de las personas. Y es que muchas veces pensamos que los hechos pasados no tienen consecuencias en el futuro, pero la realidad es que esas personas siguen en nuestra sociedad. Debemos escucharlas y aprender de ellas para evitar que en el futuro ocurra de nuevo. Y es que, como siempre decimos en esta sección, un pueblo que no conoce su historia está condenado a vivirla de nuevo. Y hasta aquí el programa de hoy. Mañana tendremos un especial sobre las etapas de la Guerra Civil. Así que aquí os esperamos en World GC, nuestra emisora de confianza. Y recordar, el mejor arma para combatir siempre serán las palabras y la educación, además del uso de la razón.